Hechos de los Apóstoles, capítulo 26, versículo 9 al 18. Lo leemos alternadamente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Yo ciertamente había creído mi deber de hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguía hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en control de los sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo yo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oímos voz que hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa de dar voces como tu temor. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para eso he aparecido a ti, para hacerte ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas que permanecerán. Librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potencia de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Siéntese, hermano, bendito sea Dios para siempre. Es una hermosa palabra, hermanos, en la que yo meditaba. Tan hermosa, hermanos, que a quien se le dirige estas palabras en persona, casi al final le dice: Saulo, por poco y me persuades, dice, a ser cristiano. Por poco y me persuades a ser cristiano. Es una linda palabra, hermanos, que a mí bendice mi vida cada vez que medito en ella, hermanos. Y esta mañana quiero que ustedes y yo le demos un repaso, hermanos, con el fin de agradecer a Dios en el lugar que nos ha puesto, de donde nos ha sacado, recordar, hermanos, lo que Dios hizo en nuestra vida, poderlo valorar, hermanos, y no renegar, no retroceder, seguir marchando firmes adelante. Y si alguien no ha entregado su vida a Cristo, hermano, antes de que sea demasiado tarde, venga a los pies de Cristo. No espere más tiempo. Ya quizás ha estado tiempo congregándose, oyendo la palabra. Haga lo que tiene que hacer antes de que sea demasiado tarde. Pablo, hermanos, no tiene ningún inconveniente en contar lo que él era, a pesar de que sin duda sentía vergüenza, pero para testimonio explica, hermanos, lo que él era antes, para que los oyentes se dieran cuenta de lo que Dios es capaz de hacer en un hombre o una mujer, de cambiar su mente,
cambiar su corazón, cambiar sus hechos, hermanos, del pecado, como dice el mismo, y traerlos a la luz admirable del Señor. Por ello, hermanos, empieza Pablo diciéndole al rey Agripa: yo ciertamente, dice, había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre del Señor Jesús, hermano. Pablo está dando a entender que quien está contra la iglesia está contra Jesucristo, porque Él es por la iglesia. El Señor Jesús cuida de la iglesia. El Señor Jesús es el Señor de la iglesia. El Señor Jesús es el dueño de la iglesia. El Señor Jesús tiene los derechos de la iglesia y Él pelea por ti y por mí. En esta historia lo podemos entender así, que Él cuida de la iglesia. Más adelante vamos a ver a detalle el por qué estoy diciendo que Él cuida de la iglesia. Versículo 10 dice: lo cual también hice en Jerusalén. Yo, dice Pablo, antes de conocer a Jesús, encerré en cárceles a muchos de los santos. Pablo encerró en las cárceles a muchos de la iglesia del Señor. Él expresa la frase a muchos de los santos. Se preguntará por qué Dios permitió que robaran la iglesia. Se preguntará por qué Dios permite que le sucedan cosas contrarias a su voluntad. Por la misma razón que permitió que Pablo encerrara a muchos de los santos, porque más tarde iba a llamar a Pablo al ministerio para que le predicara a los gentiles. Dicho de otra manera, lo que Dios permite, como en este caso, que Pablo encerrara a sus santos, era con un propósito que ni mismo Pablo y menos los que él encerraba lo entendían en su momento, pero más tarde lo habían de entender. Cuando me dieron la noticia de que habían robado la iglesia, inmediatamente agarré y me vine para acá. Y en ese momento yo no podía entender por qué. Lo primero que se viene a la mente es: a lo mejor ya Dios no los quiere, pues. Es lo primero. Cuando dices, ¿por qué permites esto, Dios? Pero hoy ya voy entendiendo por qué lo permitió. Y pronto te voy a decir, porque creo con seguridad y con pruebas del por qué lo permitió. Te voy a testificar con hechos, con pruebas del por qué Dios permitió lo que permitió. Pero eso, hasta que complete el 100% de las pruebas, te voy a testificar. Pero dice aquí el versículo 10: lo cual yo también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, de los líderes de aquel tiempo, que tenían envidia, tenían celo, porque ellos no predicaban la palabra como Dios agrada, no hacían su voluntad. Pero ahora alguien andaba predicando la palabra y echaron mano del llamado en ese tiempo Saulo de Tarso, con poder político y militar, para hacer estas atrocidades a su pueblo. Y ellos, los principales sacerdotes, dice aquí, estuvieron de acuerdo, le dieron poderes y autoridad a Saulo. Dice lo último del versículo 10: y cuando los mataron a los santos, dice, yo di mi voto. Pablo votó, aprobó, como lo hacen los senadores, dio su voto para que mataran a algunos de los santos. Él lo está expresando aquí así. Dice el 11: y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Fíjate lo que hacía Saulo de Tarso. Obligaba a los santos a blasfemar. Así lo dice aquí, no lo estoy sacando de la manga. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Me detengo hasta allí y hago un paréntesis. Por eso, hermano, tú encuentras en el libro de Hechos
Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios y Filipenses. Cosas parecidas a las que te voy a decir. En alguna ocasión en Corintios dijo Pablo: de lo vil del mundo escogió Dios. Se está refiriendo a él. Él se consideraba de lo vil, echando su memoria recuerdos de esto precisamente que él hacía. Por eso dice: de lo vil del mundo escogió Dios. En alguna ocasión dijo: yo como abortivo, dijo él, se consideraba así. Y muchas ocasiones en esos libros, en diferentes pasajes, te repito, él da a entender, hermano, el dolor, el pesar que traía Pablo ahora ya cristiano por sus hechos pasados, y aquí los relata para testificar solamente el nombre, poner el nombre del Señor en alto de lo que Dios hizo en su vida. En alguna ocasión también Pablo, él se consideraba como basura, dice, lo expresa así en esas cartas que te digo que él escribió. Y hay mucho más que no viene en mente ahora mismo, porque yo quiero predicar de otra cosa. Pero en causa de esto que Pablo hacía, hermanos, él más tarde se baja hasta abajo y entiende que no era nada aún ni ya ahora convertido. Él dice: yo como último de los siervos del Señor, expresaba Pablo. Pero quiero seguir adelante, hermano. En el versículo 2, hermanos, dice: ocupado en esto, ocupado en lo mismo, en lo que él está, en lo que ya vimos, en matar cristianos y apresarlos. Dice: ocupado en esto, le está platicando al rey Agripa. Dice: iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los, otra vez se recalca, de los principales sacerdotes. Cuando le dice, versículo 13, a mediodía, oh rey. Se está dirigiendo al rey Agripa en aquel entonces. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol. La ciencia da testimonio de lo poderoso que es el sol, y nosotros somos testigos, porque con una hora que estemos a la 1 o 2 de la tarde a las afueras, el sol nos empieza a castigar. No se diga en mayo. Tiene poder el sol, hermano. Es poderoso, tan poderoso, hermanos, que la ciencia no se le puede acercar. Han ido a la luna, quieren ir a Marte, tienen planes de ir a Marte, pero no tienen planes de acercársele al sol por lo poderoso que es. No se le pueden acercar, excepto mi Dios que lo hizo. Él sí se le puede acercar. Él lo puede apagar a la hora que Él quiera. De hecho, la Biblia dice que lo va a apagar como un foco. Cuando apagamos un foco, Dios lo va a apagar. En los últimos días dice que el sol se oscurecerá por la palabra de Jehová. Pero lo que voy con esto, a lo que voy con esto, es que Pablo da testimonio y dice: una luz que sobrepasa el resplandor, o cambiamos la frase, el poder del sol. Ese es Jehová de los ejércitos, hermano. La única luz más poderosa que el sol se llama Jesucristo, y Pablo aquí lo dice así: una luz que sobrepasa el poder del sol nos rodeó a mí y a los que iban conmigo, y caímos a tierra. Dice este versículo que estamos leyendo. Bendito sea su nombre para siempre. Cuando mediodía, oh rey, yendo por el camino, versículo 13, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Versículo 14, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea. De esa luz en capítulo 9 de Hechos, ahí relata también Saulo, pero ahí expresa ahí expresa un poco más claro. Dice que de esa luz salía esa voz que hablaba, y aquí dice, hablaba conmigo en lengua hebrea, y le decía, iban muchos ahí.
El Saulo dice que los rodeó, dice, a mí y a los que iban conmigo. Pero si tú ves aquí, ahora dice que de ahí salió una voz y hablaba no con nadie más de todos los que iban, sino con Saulo de Tarso. El mensaje era para Saulo y ahora es para ti. Y dice que esa luz en el versículo 14 le dijo, de esa luz salía la voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y dicen los estudiosos, hermanos, que esto que dice dura cosa te es dar coces contra el aguijón, quiere decir te estás lastimando a ti mismo. Le está diciendo Jesús con esto: te estás lastimando a ti mismo, le dice Jesús. Y luego en el versículo 15 dice: yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Saulo iba a buscar santos para encarcelarlos o matarlos. Iban varios ahí, pero entre todos los que iban, él, Saulo, se consideraba el Señor. Así somos los humanos. Nos gusta la grandeza y buscan el señorío sobre otras gentes cuanto más se puede. Para el ser humano es mejor, pero entre los cristianos eso es orgullo y vanidad y lleva al infierno mismo. Nosotros los cristianos debemos reconocer como Señor solamente a Jesucristo y nada más. Saulo sabía que ahí humanamente él era el Señor. No había alguien para él más grande que él hasta antes que lo rodeara esa luz poderosa y lo tumbara a tierra. Pero ahora Saulo, sin saber quién le hablaba, expresa reconociendo que ahí había alguien más poderoso que él, porque si había sido capaz de tumbarlo a tierra, en el capítulo 9 de Hechos dice que cayó ciego a tierra. Entonces Saulo se da por entendido que alguien más superior que él estaba ahí y que lo había doblegado y lo tenía de rodillas en tierra. Por eso expresa estas palabras: ¿quién eres, Señor? Aunque no te conozco, sé que eres mi Señor, porque me has vencido, me tienes de rodillas y ciego. Y por eso le dice: ¿quién eres, Señor? Le dice Saulo a Jesucristo. En el versículo 15, y el Señor le dijo, la segunda parte: yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Le podrá decir eso Jesús al COVID-19? Yo estoy en mi iglesia, yo soy por mi iglesia. Si la enfermedad te persigue, la va a encontrar Jesús y le va a decir: yo soy Jesús a quien tú persigues. Bendito sea su nombre para siempre. Y que alguien me perdone si piensa diferente a mí, pero eso es lo que pienso yo. Bendito sea su nombre para siempre. Versículo 16. Bueno, cuando le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues, y luego le dice: pero levántate y ponte sobre tus pies. Quiero hablar contigo de pie. Eso no lo dice, pero yo lo entiendo así. Cuando le dice: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti. Para lo que sigue, para esto he aparecido, es decir, yo te necesito. Ya me hiciste mucho daño, ahora te necesito. Vas a trabajar en mi obra. Para esto he aparecido a ti. Luego dice: para ponerte por ministro y testigo. Bendito sea su nombre para siempre. Que no es mi Dios vengativo, que no le interesa tu pasado, Él te ama ahora. Si Dios fuera como nosotros, ¿qué crees que le hubiera hecho a Saulo de Tarso cuando lo tiene ahí ciego de rodillas y echando memoria de que el hijo había dado su voto para que mataran a santos, al justo Esteban, había encarcelado a los cristianos y los iba matando? Si hubiera sido yo, ¿cómo crees que hubiera reaccionado? Sinceramente lo mato, a lo mejor, hermano, si hubiera podido. Estoy hablando de un ejemplo humano.
Lo mismo ustedes, hermano. Pongo un ejemplo para que me entiendan. Aún conociendo la palabra de Dios, un simple ejemplo, quizás esté muy fuerte, y si me equivoco en esto, perdónenme, pero si una persona mata a uno de sus niños y al rato alguien le pone el asilo en bandeja de plata y le dice: aquí está quien mató a tu niño, te doy el permiso, aquí está un arma, un cuchillo, haz lo que quieras, ¿no pasaría por tu mente en agarrar, si mató a tu hijo, agarrar un cuchillo, un arma y hacer lo mismo que le hizo a tu hijo? Saulo de Tarso mataba a los hijos de Dios, los torturaba y los encarcelaba, y hoy Dios ahí lo tiene de rodillas y ciego. No tenía la oportunidad de vengarse, pero Él no es vengativo, Él es amor y misericordia, hermano. Bendito sea su nombre para siempre. No le dice: Saulo, me las vas a pagar porque te has metido con mi pueblo. Le dice: para esto te he salido al encuentro, porque vas a llevar mi nombre. En lugar de decirle: me las pagas, te vas a la cárcel o te vas a la tumba o te voy a dejar ciego, nada de eso. Mi Dios es amor, hermanos, y Él quiere perdonarte ahora mismo. Bendito sea su nombre para siempre. Pero levántate y ponte sobre tus pies. Gloria a Dios, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto. Le dice Saulo: de las cosas que he visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Es decir, esta partecita que estás viendo no es nada, es una parte. Falta que veas cosas maravillosas y poderosas que voy a hacer contigo. Eso es lo que le está diciendo Jesús a Pablo. Y luego dice: librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío. Jesús envió a Saulo a la gente, como dijo, gentiles, porque los discípulos de Jesús, especialmente Pedro, tenía la idea de que la sangre de Cristo había sido derramada solamente por los judíos. Pero bendito sea su nombre, que alcanzó también para los mexicanos. El sacrificio de Jesucristo alcanzó para Cutzamala, alcanzó para los gentiles, alcanzó para ti, alcanzó para mí. Bendito sea su nombre para siempre. Por eso le dice a Saulo Jesús: te voy a enviar a los gentiles. Y en el versículo 18 dice: para que abras sus ojos, hermano. Qué curioso, pero la gente no entiende que sus ojos no pueden ver, que están en tinieblas, que van al fracaso, que van al precipicio, que van al mismo infierno. La gente de afuera no ven esto, por eso desprecia la invitación, por eso no aceptan, por eso se burlan. Pero Pablo vino y habló a los gentiles, y dice Jesús: para que abras los ojos a ellos. Y luego dice: para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás al poderoso evangelio de Jesucristo, a Dios mismo. Es curioso, hermano, pero lo que quiero puntualizar de esto es que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potencia, de las potencias de Satanás, del poder de Satanás. Es decir, cuando alguien está enredado en el pecado, está enclavizado en el pecado a través de las adicciones, de los vicios, de las maldiciones o de todo tipo de pecado, está en el poder del pecado, del diablo, hermanos. Está en sus garras, está en sus territorios, y por eso el diablo hace con ellos de las suyas cada vez que se le antoja. Pero el evangelio de Jesucristo vino para que quien quiera oír y abrir sus ojos sean rescatados del poder. Así lo dice aquí, lo leo otra vez. Y si quieres llevártelo, hermano, a casa, este versículo 18 es el versículo 18 el importante que yo quería hablar con ustedes, pero lo demás está bien bonito también. Dice: para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás. Esto es lo que me gusta, hermano. Es aquí donde yo agradezco a mi Dios, que de ahí me sacó, de la potestad, del poder del enemigo, del poder del diablo me tenía cautivo, y a ti también. Y de ahí nos sacó Jesús con su poderosa mano a través de su sangre. Eso es el agradecimiento que debe de haber. Y aunque muchos, y sería raro, pero
sucede que haya quienes estén congregando y no sepan entender esto, que Dios nos ha sacado de los poderes del diablo y nos ha traído para Jesucristo. Por eso ahora ustedes y yo podemos vencer. Por eso ustedes y yo estamos aquí. Por eso ustedes y yo no andamos en el pecado, porque salimos de los poderes del diablo y estamos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria al Señor. Para que reciban por la fe, la última parte del versículo 18, para que reciban por la fe que es en mí, está hablando Jesús, no en María ni en Pedro, por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados, hermanos. Cuántas cosas pudiéramos agregar a esto, hermanos. Desde el privilegio, dice el Señor, que recibimos por Él el perdón de pecados, y esto, hermanos, cada vez que pueda, medite en ello en casa, en el trabajo, valore, hermano, porque los pecados ni sus papás, ni su familia, ni nadie puede ayudarle. Cuando un padre tiene hijos en Estados Unidos y tiene una necesidad, a veces el hijo se da cuenta, o aunque no tenga necesidad, ahí te va una clave, quiero bendecirte con esto, y están problemas, yo te voy a ayudar. Pero los pecados, nadie puede ayudarte, hermano, aunque quiera, solamente en mi Jesucristo. Y si tus pecados ya fueron perdonados, es gracias a su misericordia, a su sangre derramada en la cruz del Calvario. Aquel sufrió, como dijo Isaías, nuestros dolores, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Pagó un precio caro, hermano, y a veces que seamos malagradecidos. Ahí te encargo este versículo 18, hermano, medita más. Dice, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Esto de la herencia entre los santificados abarca mucho, ocuparía una hora solamente para eso, hermano. Pero aún aquí el Señor, lo más grande que da en la tierra aquí es la paz. De ahí en adelante es una lista grande, al otro día hablaré de eso, hermano. Pero a eso está la tierra, lo más maravilloso es su paz y su presencia en nuestras vidas. Y hay muchos detalles, repito, pero más grande que eso, hermanos, la herencia más grande es la vida eterna, por la que debemos luchar, hermanos. Y ojalá que todos podamos llegar. Quiero leer rápidamente lo que sigue, hermanos, para si a alguien le gusta esta historia, léalo en casa, no una vez, no rápido, hermano. Lea la Biblia con calma, hermano. La Biblia a mí me la deleito, la disfruto, hermano, al máximo. Hay tanta palabra tan preciosa, se la recomiendo. Miren esto, hermano, vean esto. Lo que sigue el 19. Por lo cual, oh rey Agripa, dice, no fui rebelde a la visión celestial. ¿Cuántos han sido rebeldes, hermanos? No me refiero a ustedes, sino a otras personas que no han querido. Y esto es delicado, pero Saulo, hermano, nos da el ejemplo, nos da la enseñanza de no ser rebeldes a la voz del Señor. Dice, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios. ¿Quién da auxilio cuando la muerte se acerca? Hermanos, de esto hay mucho en la Biblia. La amenaza de muerte también llegó a Saulo recién que se convirtió. Pero él dice aquí en este versículo 22, pero habiendo obtenido auxilio de Dios. ¿Qué dijo David? ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda, dice el salmista. Pablo testifica y dice, mi auxilio vino de Dios. Persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Versículo 24,
diciendo él estas cosas en su defensa, Festo gritó a gran voz lo que decía mi hermano Mario cuando pasaba a cantar: estás loco, Pablo. Eso es lo que dice todo el tiempo, porque tememos a Dios, porque no hacemos caso a las debilidades de la carne y a las invitaciones del mundo. Alguien gritó cuando escuchó el testimonio de Saulo. Había gente ahí y el diablo no le gustó y usó uno de sus siervos para que gritara y le dijera: estás loco, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco. Pero luego dice el 25 más, él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo. Mira cómo le habla, hermano, a quien lo agrede. Ya el Saulo que agredía, ya no, el que no soportaba una agresión ya no era. Ahora lo están diciendo loco. Y quizás era alguien inferior antes de conocer a Cristo a él, y le dice: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignoran nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees esto, oh rey Agripa? Ahora se dirige Saulo, después de dar el mensaje al rey Agripa, y le pregunta y le dice: ¿crees esto, oh rey Agripa, a los profetas? Y luego dice: yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. ¿Cuántos pudieran de los que han estado entre nosotros decir por poco, ahí me quedo, y no se animan? Pero Pablo se animó. Por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fuesen hechos tales cual yo soy, excepto la prisión en la que estaba Pablo encadenado. Quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, Agripa, sino también todos los que hoy escuchan, hoy los que están escuchando, aún los que van a escuchar a través de los medios esta palabra, ojalá y se arrepientan antes de que sea demasiado tarde. Dios bendiga la palabra en nuestras vidas, hermanos. Con todo el corazón, lo único que deseo es que su fe aumente, y que si alguien no se ha entregado al Señor, lo haga antes de que sea demasiado tarde. Pablo nos puso el ejemplo de que cuando nos encontramos con el Señor hay que actuar